supply chain, consulting, warehouse operation, market share, revenue, material handling, sales, transportation. It's the end of the week. It's the end of the week. It's the end of the week. It's the end. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de End of the Week con dos novedades. La primer episodio en español del podcast. Sí, Y la primera aparición de Germán en el podcast también. la primera vez. ¿Cómo estás, Germán? Gracias, Jorge. Muy bien, afortunadamente. Muy bien. Como es la primera vez que apareces en el podcast, ¿te quieres presentar? Bueno, mi nombre es Germán Alonso y soy uno de los directores en LEED del área de diseño. Así es. Bueno, de hecho es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de capacidad. Así es. Porque cuando se habla de diseño, bueno, el diseño es uno de los pilares de los servicios de LEED, ¿no? Pero el diseño no es tan fácil como decir, bueno, el diseño y capacidad no es tan fácil como decir, bueno, aquí hay un espacio donde puedo poner mi producto y se acabó, ¿no? O sea, hay mucho más tema ahí por de medio. Y justo sobre eso, una de las primeras preguntas que teníamos de lo que queremos hablar es ¿cuándo es necesario empezar a pensar acerca de las limitaciones de capacidad? En realidad la respuesta es todo el tiempo, constantemente. Uno no debe esperar a que haya un problema para comenzar a pensar con respecto a la capacidad. El objetivo es revisar la capacidad constantemente, establecer indicadores de capacidad y hacerle seguimiento constantemente. No esperar hasta que haya un problema para poder comenzar a pensar en la capacidad. Y al hacerle seguimiento a los indicadores, lo importante es identificar cuándo esos indicadores tienen una tendencia negativa. Sí. Por ejemplo, medir el número de pallets que se tienen en inventario comparado con el número de ubicaciones disponibles en reserva. Lo recomendado es tener por lo menos un 15% de las ubicaciones de reserva disponibles. Y esto es para poder facilitar el acomodo de producto y el reabasto de producto en el centro de distribución. Cuando ese número disminuye, entonces el indicador está teniendo una tendencia negativa. Otro tema a considerar es el número de reabastecimientos por SKU en un periodo de tiempo determinado. Okay. Entonces, cuando aumentan las tareas de reabastecimiento, quiere decir que el indicador tiene una tendencia negativa. Lo otro que se puede medir es, por ejemplo, el tiempo entre el momento en el que se descarga el producto y el acomodo del producto en el centro de distribución. Cuando ese tiempo aumenta, el indicador está teniendo una tendencia negativa. Pero, o sea, aunque sigas tus KPIs, tus indicadores y estés viendo un seguimiento continuo, pero empiezas a ver esas tendencias negativas, ¿no? Ahí es cuando comienzas, o más bien, ¿cómo comienzas o cómo identificas cuando tu almacén, tu centro de distribución está llegando a su capacidad máxima? Bueno, precisamente los indicadores están teniendo una tendencia negativa. Eso quiere decir que muy probablemente hay un problema de capacidad. Sí. Si volvemos al tema de el tiempo entre la descarga y el acomodo de producto, muy probablemente el problema de capacidad es que el tamaño de los muelles ya sea insuficiente para la operación que se tiene. Puede que los pasillos estén muy congestionados, o puede ser sencillamente que no haya espacio para poder acomodar el inventario. Que no necesariamente muchas veces son cosas individuales, que muchas veces como todo está conectado, o no todo está conectado, pero varias están conectadas y hay un efecto dominó o cascada. Correcto, las cosas no son necesariamente obvias. En el caso de las tareas de reabastecimiento de los productos, muy probablemente es porque la línea de surtido se está quedando pequeña, las ubicaciones para los SKUs
son pequeñas para la rotación que están teniendo los artículos en ese momento. Sí. Y podemos ver otros síntomas, como por ejemplo cuando hay errores en los pedidos, cuando hay errores de surtido en los pedidos. Sí. Muy probablemente los problemas de capacidad nos van a limitar la flexibilidad que se tiene en la línea de surtido. Entonces existe la posibilidad que dos productos que son similares terminen uno al lado del otro. Sí. Los empleados puede que cometan un error y seleccionen el producto erróneo, y eso produce un error en el pedido. Claro. Y perdón y que te interrumpa, pero y eso es también cuando todavía pueden hacer el piqueo, porque muchas veces si los pasillos están congestionados, entonces no se pueden ni siquiera acercar a sacar el producto. Correcto, los pasillos congestionados van a crear problemas en la selección de pedidos, y si los empleados tienen la necesidad de terminar rápido, pues puede que cometan más errores. Sí. Puede que haya errores en el sorteo de los pedidos que estén relacionados con el daño en la mercancía. Uh-huh. Entonces, al perder flexibilidad en la línea de surtido, existe la posibilidad que haya errores en la manera como están los productos organizados en la línea de surtido, la secuencia de los productos en la línea de surtido. Entonces, básicamente lo que puede suceder es que el cliente, exagerando, recibe el pedido y las botellas de agua, que son muy pesadas, están encima de las papas fritas y de las galletas, que llegan todas espichadas, ¿no? Ese sería el daño de la mercancía. Dices exagerando, pero sí pasa. Se puede dar totalmente. Sí. Y hay otros síntomas, como por ejemplo el tener objetivos con respecto a el número de pedidos que se procesan diariamente, y llegar a un estancamiento en el número de pedidos que se están procesando, incluso si se contratan más personas para trabajar, y eso quiere decir que los pasillos están congestionados. Sí. ¿No? Finalmente es reducción en la productividad, ¿no? Cuando la productividad del almacén o del centro de distribución disminuye, quiere decir que ese es un síntoma, quiere decir que hay un problema muy seguramente relacionado con la capacidad del centro de distribución. Sí, justo eso era lo próximo que te iba a preguntar, ahorita que estábamos hablando de embotellamiento, bueno, de embotellamientos, de congestionamientos. Embotellamiento es el que nos atascamos en Tijuana hace poquito y que también... Que casi no logramos salir de ahí. Que fue buen manejar ahí, bien bajado ese balón. Pero bueno, ya que estás viendo estos síntomas, ¿cuáles son? O sea, estás viendo síntomas y obviamente se tiene que actuar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que no actúes o de que no hagas nada? Bueno, no hacer nada obviamente no es la solución al problema. No se va a solucionar solo. No, exactamente. Definitivamente va a haber problemas con la productividad del centro de distribución. La productividad va continuamente va a deteriorarse. Pero también va a haber problemas con respecto a los gastos, va a haber problemas con respecto a la satisfacción del cliente e incluso los ingresos de la compañía, ¿no? Los gastos operacionales van a incrementar, porque muy probablemente hay necesidad de pagar horas extras a los empleados, o puede que, como no tengo capacidad suficiente, sea necesario alquilar una bodega cercana para poder almacenar el exceso de inventario. La satisfacción del cliente se puede ver afectada porque el cliente va a comenzar a recibir los pedidos tarde, o los va a recibir con errores o con más errores. Y los ingresos se van a afectar porque muy probablemente se pierden oportunidades de venta, y pues un caso extremo también es que se comienzan a perder clientes. Que ahí es cuando están todas las alarmas sonando, ¿no? Ahí es cuando otros departamentos levantan la mano y dicen que tenemos un problema, y son los de operaciones los que tienen la culpa. Sí, claro. ¿Qué pasa muy seguido? Pero, o sea, por eso y tantas cosas más, lo ideal es no esperar, o sea, hasta que el almacén ya no tenga espacio, ¿no? O sea, no vas a esperar hasta que tengas el agua hasta acá arriba como para decir, tal vez venir a nadar. Correcto, lo peor es esperar hasta que ya no haya... de hecho, es imposible pensar en
esperar hasta que ya no haya capacidad. Eso es como estar enfermo y no ir al médico hasta cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? El objetivo es monitorear constantemente los indicadores que se tienen establecidos e identificar cuando esos indicadores tienen una tendencia negativa para poder decir, ok, tengo que hacer algo, ¿no? Y obviamente cuando los indicadores tienen una tendencia negativa se sabe que hay un problema. ¿Cómo solucionar ese problema? La primera alternativa es llamar al lead. Y en la pantalla en este momento se supone que deberíamos tener la información de contacto para que nos escriban. Pero, en serio, además de eso, hay diferentes alternativas, ¿no? Sí. Se pueden reconfigurar los equipos que hay en el centro de distribución. Se pueden hacer mejoras a los procesos operativos. También se puede cambiar la estrategia en cuanto a la gestión del inventario. Y esas son alternativas que definitivamente van a mejorar la capacidad, van a incrementar la capacidad de un centro de distribución. Sin embargo, puede que ese incremento en la capacidad no sea suficiente, ¿no? Cuando se tiene en cuenta cuáles son las necesidades a futuro, la capacidad puede que no sea suficiente. Sí. Y entonces tenemos que comenzar a pensar en muy probablemente hacer una expansión del edificio o contemplar la necesidad de trasladarse a un edificio nuevo, un edificio casi más siempre grande. se habla de esas tres opciones, ¿no? El reconfigurar, el trasladar. Correcto. o el expandir. Pero ahorita mencionaste de las necesidades a futuro. Una de las preguntas que normalmente te haces o se hacen es ¿qué tanto tiempo en el futuro o qué tanto futuro debería estar viendo, debería estar previendo mis operaciones? La recomendación es entre 5 a 7 años. En realidad, cuando se hacen inversiones pequeñas y muy frecuentes en un centro de distribución, se crea una mala sensación con los empleados. Los empleados piensan que constantemente se están haciendo cambios significativos en el almacén y eso es algo negativo. Lo contrario es hacer inversiones muy grandes e infrecuentes. El problema de eso es no lograr el retorno de la inversión que se tiene planeado. Entonces, por eso la recomendación es entre 5 a 7 años, es lo prudente a hacer. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya vimos que tenemos que estar pendientes de los indicadores, que tienen que saber cuándo hay una tendencia negativa, identificar esos síntomas, pensar en qué es lo que se tiene que hacer y qué tanto tiempo. Pero una vez que ya se tienen todos esos elementos, ahí es cuando viene ya el paso importante, ¿no? Solucionar el problema. ¿Cómo solucionar el problema? ¿Cómo solucionar el problema de la mejor manera? ¿Cómo lo hago bien? Okay. Lo importante nuevamente es hacerle seguimiento a los indicadores, sí. Identificar cuáles son los requerimientos de capacidad que se tienen y encontrar un balance entre los planos del edificio, claro, y la infraestructura física y la infraestructura tecnológica que se tiene en el almacén. Y básicamente son 3 pasos, hay que seguir 3 pasos. El primero es calcular los requerimientos de capacidad desde el punto de vista almacenamiento, la línea de surtido y rendimiento. El segundo es proyectar esos requerimientos de capacidad a futuro con base en los planes de negocio, con base en las proyecciones de ventas que tiene el departamento de mercadeo y ventas, con base en nuevas líneas de productos que probablemente se van a introducir o nuevos SKUs. Sí. Y el tercero es diseñar y evaluar las soluciones o las alternativas para encontrar ese balance entre los requerimientos a futuro y la infraestructura física, la infraestructura tecnológica con la que se cuenta. Precisamente estamos en este momento terminando la edición de un libro sí, que habla precisamente acerca de la capacidad de un almacén, la capacidad de un centro de distribución. Y nuestra información de contacto debería aparecer nuevamente en la pantalla.
Para quienes nos escriban o nos llamen, con mucho gusto les podemos enviar una copia, todavía no estamos y una ahí. copia Sí. del libro para que se informen más acerca de la capacidad. Sí. Y el libro, o sea, básicamente lo que contiene son los temas que hemos tocado y es únicamente informativo, ¿no? También. Correcto, es información con respecto a capacidad. Ok, muy bien. Y bueno, este es el fin de semana, ¿no? Fin de semana, ya a descansar. Todavía quedan unos buenos días de verano aquí en Montreal. Entonces tenemos que seguirlos aprovechando. Sí, a ver si no vuelve a llover. Justo cuando está mejor el clima es justo cuando comienza a llover. ¿Tú tienes algún plan para el fin de semana? No, organizarnos para la semana entrante, pero no hay ningún plan en particular. Salir a caminar y aprovechar del buen clima. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Germán, nos vemos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta el próximo episodio en español.